Esto es América Noticias y estos son los temas que marcan la jornada de hoy. Cuba en jaque. Un giro inesperado complica la salida de miles de cubanos y cambia las reglas del juego. La presión aumenta. Movimientos militares frente a la isla envían un mensaje que no pasa desapercibido. Alerta en los cielos. Una advertencia oficial enciende las alarmas en los aeropuertos cubanos. Y en Miami-Dade, una llamada de auxilio termina en tragedia y deja muchas preguntas. Tenemos todos los detalles de estas y otras noticias. Acompáñenos. Air Canada suspende vuelos a Cuba. La crisis en Cuba cruza una nueva línea roja. Air Canada suspendió sus vuelos a la isla tras confirmarse que no hay combustible de aviación disponible en los aeropuertos cubanos desde este martes. La aerolínea más grande de Canadá tomó la decisión luego del anuncio oficial del propio gobierno cubano en medio de una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. El impacto es severo. El turismo canadiense es vital para la economía cubana. Air Canada informó que enviará vuelos vacíos para rescatar a unos 3,000 pasajeros varados y llevarlos de regreso a casa. Un nuevo golpe a la isla y una señal clara del colapso. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba en jaque migratorio. Nicaragua restablece visado para cubanos en plena presión de Estados Unidos. Una jugada sorpresiva sacude el mapa migratorio para los cubanos. La dictadura de Nicaragua decidió restablecer el visado obligatorio para los ciudadanos de Cuba, revirtiendo meses de libre entrada y generando alarma entre quienes aún ven al país centroamericano como puente hacia Estados Unidos o como refugio temporal. La medida fue confirmada por diversas fuentes y medios que citan documentos oficiales del régimen nicaragüense. A partir de ahora, los cubanos deberán tramitar y obtener un visado antes de poder ingresar al país, una barrera que no existía hasta hace muy poco y que complica las rutas tradicionales de salida y tránsito para muchos isleños. Esta decisión llega en un momento crítico para Cuba, justo cuando la isla enfrenta una presión cada vez más fuerte de Estados Unidos, que ha endurecido su política migratoria, diplomática y económica contra el régimen de La Habana. El restablecimiento del visado por parte de Nicaragua se interpreta por analistas migratorios como otra señal de que los países aliados o permeables a Cuba están ajustando sus políticas, presionados tanto por exigencias internacionales como por la propia situación económica y social que viven sus sociedades. Hasta hace poco, el régimen nicaragüense había eliminado el requisito de visado para cubanos, facilitando el tránsito y ofreciendo una vía de escape para quienes buscaban llegar finalmente a Estados Unidos o reorganizar su vida lejos de la crisis isleña. La flexibilización también había sido vista como una muestra de camaradería entre gobiernos con historias de alianza política, pero esa etapa parece haber terminado abruptamente. El retorno de la visa obliga ahora a un trámite consular que muchos cubanos no pueden afrontar fácilmente. Esto genera incertidumbre, costos adicionales y un nuevo obstáculo para miles que planeaban emigrar o reunirse con familiares. En la práctica, el restablecimiento del visado por parte de Nicaragua significa una nueva barrera para los cubanos que ya estaban fuera de la isla o en tránsito y representa un golpe más para quienes soñaban con escapar de la crisis buscando mejores oportunidades. Los países que antes abrían las puertas ahora las cierran, las rutas se tensan y las posibilidades de huir de la crisis se reducen aún más. El panorama para los cubanos cada día se ve más difícil. Estaremos atentos para traerles más información sobre la situación, informó Leticia Grau para América Noticias. 3 buques militares estadounidenses aparecieron este fin de semana frente a las costas cubanas. La isla enfrenta un nuevo escenario de presión directa desde Estados Unidos. Una imagen contundente que no pasa desapercibida y que se interpreta como una demostración de fuerza y vigilancia en un momento especialmente delicado para La Habana. Las embarcaciones, identificadas como 2 buques de apoyo logístico y un buque de guerra, navegan a poca distancia del litoral cubano, reforzando la sensación de cerco en medio de un clima político y estratégico cada vez más tenso. En ese contexto, la presencia simultánea de 3 buques militares refuerza la lectura de un mensaje directo. Estados Unidos mantiene a Cuba bajo observación constante
y está dispuesto a mostrar capacidad operativa en el Caribe. Nada ocurre de manera espontánea cuando se trata de maniobras militares de esta magnitud. La sincronía con otros eventos recientes, como vuelos de aviones de inteligencia estadounidenses cerca de Cuba y advertencias sobre seguridad aérea, fortalece la percepción de una estrategia coordinada de presión. Aunque no se han emitido comunicados oficiales detallados desde Washington ni desde La Habana, el mensaje se transmite sin palabras. Estados Unidos observa, rodea y marca territorio, mientras Cuba atraviesa uno de los momentos más frágiles de los últimos años. A esta presión militar visible desde el mar se suma el frente político. El presidente Donald Trump ha afirmado que su administración mantiene conversaciones con La Habana, contactos que se producen mientras Washington aprieta el cerco económico y estratégico sobre la isla. Desde el régimen cubano, altos funcionarios han admitido la profunda crisis económica y energética que atraviesa el país y han dejado entrever disposición a conversar. El mensaje es claro. Presión y diálogo avanzan al mismo tiempo. Una fórmula que Trump ya aplicó contra el régimen de Nicolás Maduro, combinando sanciones, aislamiento internacional y demostraciones de fuerza hasta forzar negociaciones desde una posición de debilidad. El Caribe vuelve a tensarse y Cuba, golpeada por la crisis interna y rodeada por señales militares y diplomáticas, enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente, con Washington moviendo fichas en todos los frentes al mismo tiempo. Les seguiremos informando. Soy Alejandra Durán para América Noticias. Cuba se queda sin combustible para aviones, una alerta que se hace realidad. Lo que parecía una advertencia extrema ahora es un hecho confirmado por registros oficiales internacionales. El Aeropuerto Internacional de La Habana quedó efectivamente sin combustible para aviación, según un NOTAM internacional, el aviso que aeronaves y pilotos reciben antes de volar, que indica restricciones claras al servicio de combustible en la capital cubana. Los 9 aeropuertos internacionales del país no dispondrán de combustible para aviones durante un mes completo, desde el 10 de febrero, según un aviso aeronáutico oficial, NOTAM, emitido este domingo por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Esto llega apenas días después de que el gobierno cubano advirtiera a las aerolíneas de que podría quedarse sin combustible en 24 horas. Este turbulento escenario aéreo ocurre en medio de una escalada más amplia de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, con Washington intensificando medidas de presión para cortar suministros de petróleo y combustible a la isla. Además, el cierre prácticamente forzado del aeropuerto de La Habana se suma a otros movimientos geopolíticos, como vigilancias aéreas de aviones de inteligencia estadounidense alrededor de Cuba y la llegada de aeronaves militares rusas a la isla, hechos que alimentan un ambiente de tensión que va más allá de lo meramente económico o técnico. Ahora, con la confirmación de la disponibilidad reducida o nula de combustible, el turismo internacional queda en una situación crítica, al igual que negocios, vuelos de carga y servicios esenciales que dependen de la aviación. Lo que ayer fue advertencia es hoy una realidad confirmada por el Sistema Global de Aviación. Seguiremos informando. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. Tragedia en Miami-Dade. Mujer muere baleada durante intervención policial. Lo que comenzó como una llamada de auxilio familiar terminó en tragedia en el noroeste de Miami-Dade. Karen Yvette Gómez, de 52 años, murió tras ser baleada durante una intervención de la oficina del sheriff, un hecho que ha generado conmoción, dolor y muchas preguntas. El incidente ocurrió en una vivienda ubicada entre Northwest 55 Avenue y Northwest 190 Street, luego de que familiares de Gómez pidieran ayuda a las autoridades para atender una situación de crisis emocional. Según los reportes preliminares, los oficiales acudieron al lugar con la intención de mediar y desescalar el conflicto.
De acuerdo con la versión policial, la mujer se encontraba alterada y presuntamente portaba un cuchillo con el que atentaba contra su propia integridad. Durante el contacto, uno de los agentes utilizó una pistola eléctrica, mientras que otro oficial disparó su arma de fuego casi de manera simultánea. Tras recibir el impacto de bala, Karen Gómez fue atendida por Miami Gardens Fire Rescue y trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después. La familia, devastada, cuestiona el uso de fuerza letal. Aseguran que no había armas de fuego dentro del domicilio y que la llamada a la policía fue precisamente para evitar una tragedia, no para provocarla. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida asumió la investigación del caso, como establece el protocolo en incidentes que involucran disparos por parte de agentes. Mientras tanto, los oficiales involucrados permanecen bajo procedimientos administrativos. Un familiar de la víctima, visiblemente afectado, confirmó que Karen atravesaba problemas personales y episodios de depresión y reiteró que no representaba una amenaza para terceros. Su hija Natalie Gómez rompió el silencio con un mensaje desgarrador, exigiendo respuestas y justicia por la muerte de su madre. Una llamada de auxilio terminó en fatalidad. Y ahora una familia exige saber si esta tragedia pudo evitarse. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. México envía ayuda a Cuba en medio de la guerra de presiones entre Washington y La Habana, en medio de una crisis sin precedentes en Cuba y una fuerte disputa diplomática con Estados Unidos. México ha enviado más de 814 toneladas de ayuda humanitaria hacia la isla, en un gesto que pone aún más tensión en el tablero político regional. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello y, como saben, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria. Los cargamentos, que incluyen alimentos, suministros básicos y asistencia de emergencia, partieron esta semana rumbo a La Habana, donde la población sufre desde hace meses apagones constantes, escasez de combustible, hospitales con recursos mínimos y una economía en caída libre. Mientras Estados Unidos presiona para aislar al régimen cubano con sanciones más duras y restricciones a cualquier país que lo respalde, México marca una postura distinta, apostando por el envío de bienes que alivien la situación de los ciudadanos en la isla. Por su parte, Díaz-Canel agradeció la solidaridad de México, señalando que la ayuda será útil para mitigar la emergencia. Pero la realidad en la isla es dura. Los cubanos enfrentan hambre, cortes de luz y escasez de productos básicos, algo que ha desencadenado protestas, inquietud social y temores de un éxodo masivo. Este gesto de México se produce además en un contexto donde las presiones internas y externas contra La Habana han alcanzado niveles históricos, con Estados Unidos aumentando sanciones y con países latinoamericanos observando con atención cada movimiento diplomático. Mientras Cuba recibe asistencia en medio de un clima de tensiones crecientes, la jugada de México pone en evidencia un choque de estrategias. Un país opta por aislar y presionar, otro, como México, apuesta por enviar ayuda directa, y en el medio de todo, la población cubana sufre las consecuencias del conflicto político que parece no tener fin. Los mantendremos informados sobre el desarrollo de esta información. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. De la libertad a la incertidumbre. Desaparece Juan Pablo Guanipa. No estaban ni encapuchados ni identificados. Eran personas en particular con chaleco antibalas y armas largas. Sin duda alguna está en riesgo. Por eso creo que la situación apremia y que esto hay que hacerlo. Hay que denunciarlo y hay que seguir presionando. Horas después de haber salido de prisión tras más de 8 meses encarcelado por razones políticas, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue interceptado violentamente por hombres fuertemente armados en Caracas y llevado por la fuerza, denunciaron familiares y dirigentes de la oposición. Según denuncias divulgadas en redes sociales por la líder opositora María Corina Machado,
alrededor de 10 sujetos armados vestidos de civil que se desplazaban en varios vehículos irrumpieron en una zona residencial y se lo llevaron a la fuerza, exigiendo su liberación inmediata. Guanipa había sido excarcelado este domingo junto a otros opositores como parte de un proceso de liberaciones en Venezuela, tras presiones internas e internacionales por la situación de presos políticos. Sin embargo, apenas unas horas después de recuperar su libertad, fue nuevamente detenido o desaparecido bajo circunstancias confusas en el corazón de la capital. Las autoridades venezolanas han argumentado en algunos casos que Guanipa violó las condiciones de su excarcelación y se ha hablado de una posible orden de arresto domiciliario, aunque hasta ahora no hay una versión oficial clara sobre quién está detrás de su aprehensión ni el motivo exacto. Estamos profundamente molestos, estamos enojados, porque esta situación tiene que cesar y tiene que cesar ya, y no podemos seguir siendo pusilánimes y no podemos seguir siendo tibios ante cómo vejan los derechos humanos de todo el mundo. O sea, es mi padre, primero que un dirigente político y un líder es mi padre, y no tenía 12 horas de haber salido cuando se lo vuelven a llevar. Así entonces lo pueden hacer con quien sea y no vamos a decir nada y vamos a jugar al tono que ellos juegan y vamos a tener cuidado de que no se sientan mal. ¿Y cómo nos sentimos nosotros los familiares de presos políticos? Ellos nos preguntan a nosotros cómo nos sentimos. Ellos se ponen a pensar en que ese hombre acaba de enviudar y tiene 4 niños en su casa. Ellos no piensan en eso. Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos que pensar en pobrecita Delcy Rodríguez, pobrecito Jorge Rodríguez? Esto tiene que acabar y tiene que acabar ya. Para todos. Todos los presos políticos tienen que ser libres y verdaderamente libres. La familia y aliados de Guanipa han pedido fe de vida y su pronta liberación, mientras Caracas sigue sin ofrecer explicaciones claras. Lo que parecía un paso hacia la libertad se convirtió en otra jornada más de incertidumbre y tensión en Venezuela. Seguiremos de cerca esta noticia para traerles detalles de lo que suceda. Soy Alejandra Durán para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl. Trump lo tacha de uno de los peores shows y Estados Unidos se divide. La actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl desató una tormenta política y cultural en Estados Unidos. El artista puertorriqueño ofreció un show cargado de reggaetón y mensaje latino, con coreografías intensas y letras en español, lo que generó entusiasmo en muchos fans, pero también fuertes críticas. Donald Trump arremetió en su red social calificando el espectáculo como absolutamente terrible y uno de los peores de la historia, asegurando que nadie entiende lo que canta y que el show no representa la grandeza de Estados Unidos. Sus palabras encendieron el debate, mientras sus seguidores apoyan la idea de que el show fue una bofetada a los valores tradicionales. Otros defienden a Bad Bunny como símbolo de diversidad y recuerdan que millones de latinos forman parte del público del Super Bowl. El resultado, un medio tiempo que se convirtió en campo de batalla político mucho más allá del estadio. Cuba suspende venta de combustible en pesos, solo gasolina en dólares y con límite por cliente. El régimen cubano anunció la suspensión de la venta de combustible en pesos cubanos y restringió el acceso al diésel, dejando a la población prácticamente dependiente de la gasolina en dólares. A partir de ahora, solo se venderán gasolina B90 y B94 en divisa, con un máximo de 20 litros por cliente y mediante el sistema de turnos de la plataforma Ticket. Los conductores deberán registrarse, esperar su turno digital y abastecerse en menos de 24 horas, en un contexto donde ya hay colas interminables y mercado negro disparado. Las autoridades reconocen que no hay combustible suficiente para mantener los niveles previos de venta, pese a que días antes aseguraban que el suministro no se había detenido. Sin fecha clara para restablecer la venta en moneda nacional, millones de cubanos quedan atrapados entre la falta de dólares, la paralización del transporte y una vida diaria cada vez más marcada por largas esperas, apagones y la sensación de colapso económico. Apagón histórico en Cuba. Más del 61% del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes. Cuba se prepara para uno de los cortes eléctricos más severos de su historia reciente. La Unión Eléctrica ha anunciado que este lunes más del 61% del país estará sin servicio de manera simultánea en las horas de mayor demanda. El déficit de generación se debe a la combinación de termoeléctricas averiadas, falta de combustible y mantenimientos pendientes, en un sistema ya colapsado por años de sobrecarga y desinversión.
Esto significa que millones de cubanos enfrentarán largas horas sin luz, sin ventilación, sin refrigeración de alimentos y con servicios básicos aún más deteriorados. El apagón masivo llega en medio de una crisis energética crónica, marcada por cortes diarios que superan las 12 y 18 horas en muchas zonas, y por la reciente interrupción casi total de las importaciones de petróleo. Para la población, es otro golpe que alimenta el cansancio, la frustración y el temor a que la situación se prolongue indefinidamente. Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a Estados Unidos. Analistas y opositores cubanos están pidiendo a Donald Trump que mantenga una presión máxima e integral sobre el régimen de La Habana, combinando sanciones energéticas, aislamiento diplomático y vigilancia militar en el Caribe. Aseguran que el gobierno solo cede cuando se ve realmente acorralado y que cualquier gesto de flexibilización sería leído como una muestra de debilidad. Al mismo tiempo, alertan que el régimen intentará ganar tiempo con promesas vacías de diálogo, pequeños gestos cosméticos y discursos de buena voluntad, sin liberar presos políticos ni impulsar reformas de fondo. Por eso insisten en que cualquier negociación debe exigir cambios concretos, plazos claros y mecanismos de verificación. Para evitar que La Habana use el diálogo solo para aliviar la presión sin modificar la esencia del sistema. Eso fue todo por hoy. Gracias por informarse con América Noticias.